¿Puedes imaginar perder a tus dos padres de una sola vez? Gene Hackman y Betsy Arakawa partieron aquel 26 de febrero, dejando un vacío que ninguna palabra puede llenar. ¿Cómo explicar el dolor de ver a dos personas que formaron tu historia desaparecer en un solo instante? No hay drama cinematográfico, no hay lágrimas espectaculares. Existe solo el silencio brutal de una pérdida que te congela por dentro. Murieron como vivieron, unidos, discretos, lejos de los focos. Y ahora, vas a conocer la historia que quedó escondida detrás de sonrisas de alfombra roja y papeles icónicos. Prepárate para entrar en el mundo de una pérdida que no se cuenta, que se siente. Ahora sabrás cómo la hija se siente con todo esto. Suscríbete al canal, dale like si te gusta el contenido, activa las notificaciones. La revelación de Leslie Hackman se presenta como un momento absolutamente sísmico en la narrativa mediática y familiar. Un terremoto que sacude los cimientos más profundos de lo que parecía ser un legado cinematográfico intocable e incontestable. La descripción proporcionada sugiere un drama de proporciones casi shakespearianas, donde el silencio ensordecedor de 2 décadas se rompe con palabras que funcionan más como bisturíes quirúrgicos que como simples declaraciones. Gene Hackman, quien fuera en su momento una estrella rutilante del séptimo arte, había construido durante décadas una imagen pública de grandeza, sofisticación e inalcanzabilidad. Sus películas icónicas como Conexión Francesa, Imperdoable, Bonnie y Clyde y Superman lo habían convertido no solo en un símbolo de la cultura cinematográfica, sino en un verdadero monumento viviente del Star System de Hollywood. Su capacidad para transformarse en cada personaje, para penetrar en las complejidades más íntimas de las historias que interpretaba, lo había posicionado en un pedestal aparentemente indestructible. Sin embargo, su desaparición repentina en 2004 ya había sembrado las primeras semillas de un misterio que ahora Leslie parece estar desenterrando con una frialdad que resulta más escalofriante que cualquier thriller psicológico. La muerte de Jan en un ambiente impregnado de gas tóxico ya de por sí sugiere circunstancias cuando menos extraordinarias, que escapan a la comprensión normal y se instalan en un territorio de profunda oscuridad simbólica. Pero son precisamente las declaraciones de Leslie lo que trascienden lo meramente macabro, transformando lo que podría haber sido un simple relato de herencia familiar en algo mucho más complejo, denso y perturbador. Lo más impactante no son los detalles concretos, sino la forma en que Leslie se posiciona como una testigo que no llora, no lamenta, sino que disecciona con una precisión casi científica. Cada palabra suya funciona como un instrumento de precisión que desenmascara capas de una verdad putrefacta, deliberadamente ignorada durante años por un sistema que prefirió mantener el brillo superficial antes que enfrentar las verdades incómodas. La metáfora de descascar una verdad inmunda resulta particularmente poderosa y significativa, sugiriendo que lo que está revelando va más allá de un simple escándalo familiar para convertirse en una especie de radiografía de los mecanismos de poder y ocultamiento que operan en las sombras de la industria del entretenimiento. La fortuna de millones que Jan dejó, ese legado económico que normalmente fascinaría a los medios, parece ahora completamente irrelevante frente a las revelaciones que Leslie está proponiendo. Lo que alguna vez fue un legado de gloria cinematográfica se ha transformado, según la descripción, en una morgue simbólica, un espacio donde los sueños, las ilusiones y las narrativas construidas yacen muertas, esperando ser desenterradas. Los medios de comunicación, descritos como buitres hambrientos, añaden otra capa de complejidad a este drama contemporáneo. Su sed de noticias sensacionalista contrasta de manera brutal con la aparente frialdad calculada de Leslie, quien parece estar desmantelando meticulosamente el mito de su padre con la precisión de un forense desarmando un cuerpo para revelar sus secretos más oscuros. Los interrogantes que quedan flotando en el ambiente son profundamente inquietantes y provocadores. ¿Qué secretos tan devastadores están escondidos detrás de esos ojos fríos de Leslie? ¿Qué verdades tan profundamente sepultadas han permanecido en silencio durante 2 décadas? La narrativa sugiere que lo que está por revelarse podría ser más impactante que cualquiera de las actuaciones dramáticas de Jan en la pantalla grande, más complejo que cualquier guión que hubiera interpretado en su brillante carrera. Este relato trasciende el típico drama familiar para convertirse en una especie de autopsia mediática de un ícono de Hollywood, un proceso de deconstrucción de un mito que se creía inquebrantable. Leslie Hackman no parece estar buscando compasión, ni simpatía, ni siquiera justicia.
parece estar ejecutando algo que se asemeja más a una sentencia definitiva, a un veredicto inapelable sobre una historia familiar que ha permanecido demasiado tiempo en las sombras. La desaparición de Jan del mundo del espectáculo en 2004, sin una declaración oficial de retiro, sin una despedida, ya había generado especulaciones y rumores. Ahora, con las palabras de Leslie, esa ausencia se carga de significados siniestros y complejos. Como si su alejamiento hubiera sido menos un retiro voluntario y más una estratégica retirada de algo que no quería que se descubriera jamás. En definitiva, lo que se presenta no es simplemente la historia de la muerte de un actor o la revelación de un secreto familiar, sino una demolición sistemática y quirúrgica de un mito construido durante décadas. Leslie Ekman parece estar desmantelando, con una precisión casi científica, el monumento a su propio padre, revelando que detrás de la gloria de Hollywood, detrás de las estatuillas doradas, detrás de las sonrisas de las alfombras rojas, pueden existir verdades tan oscuras que ningún reflector podría iluminar jamás. La retirada de Jan Ekman a Santa Fe representa un capítulo extraordinariamente complejo en la narrativa de una estrella de Hollywood que decide desaparecer voluntariamente de la escena pública, transformando su alejamiento en una obra de arte existencial más elaborada que cualquiera de sus interpretaciones cinematográficas. Santa Fe no es meramente un destino geográfico, sino un lienzo metafísico donde Ekman decide desmontar meticulosamente el constructo de su propia identidad pública, transformando cada día en un ejercicio de desvanecimiento calculado. La casa de $3,8 millones, estratégicamente situada entre montañas que parecen guardianes silenciosos, funciona como un búnker psicológico, un santuario diseñado no solo para el retiro físico, sino para un proceso de descomposición deliberada de su mito personal. La arquitectura del lugar parece un reflejo directo de su estado mental, sólida externamente, pero llena de espacios vacíos, de silencios que gritan historias no contadas. La presencia de Betsy Arakawa añade una dimensión adicional de complejidad a este escenario. Su relación, marcada por una diferencia de 31 años, trasciende los límites convencionales del matrimonio para convertirse en un pacto casi conspirativo de silencio y protección mutua. Betsy no es simplemente una esposa, sino una guardiana de los secretos de Ekman, una administradora meticulosa de su decadencia. Alguien que gestiona su aislamiento con la precisión de un director de cine controlando cada detalle de una escena compleja. Los vecinos de Santa Fe son testigos involuntarios de esta obra de desintegración personal. Observan a un hombre que fue alguna vez el centro de atención mundial reducido ahora a fragmentos de memoria, sentado en una terraza como si fuera el último espectador de su propia película. El otrora imponente sheriff cinematográfico se ha transformado en una sombra delgada, con ojos que parecen contener universos de historias sepultadas, cada mirada una biblioteca de secretos no revelados. Su vida se reproduce como un filme antiguo en cámara ultralenta, donde cada memoria es un fotograma que se expande y se contrae, revelando y ocultando simultáneamente capas de significado. Cada mañana, con su taza de café contemplando las montañas distantes, Ekman parece estar negociando un pacto silencioso con su propia historia, desmantelando sistemáticamente el monumento de su fama con la paciencia de un arqueólogo que excava los restos de una civilización olvidada. La relación con Betsy Arakawa alcanza niveles de complejidad psicológica que desafían cualquier interpretación simple. Inicialmente vista con sospecha por la familia de Ekman, ella termina convirtiéndose en el último reductor de la complejidad de su mundo. Su cuidado es simultáneamente un acto de amor, de vigilancia y de custodia de un secreto que parece pesar más que todas las estatuillas de Hollywood. ¿Es su amor genuino o es una construcción más elaborada, una fortaleza que protege tanto a Ekman como a sí misma de verdades que podrían ser devastadoras? Los amigos que lo visitan describen una transformación que va más allá de lo meramente física. Jan Ekman se ha convertido en un extraño para sí mismo, un hombre que ha renunciado no solo a su carrera, sino a la narrativa misma de su existencia. Su mutismo es más que una elección comunicativa, es un ritual de borrado sistemático. La negativa a hablar de su carrera, a ver sus propias películas, sugiere un proceso de desidentificación que trasciende el simple cansancio profesional. Cada guión rechazado por Betsy es como un intento de cerrar definitivamente las puertas de un pasado que amenaza con irrumpir en su presente. Santa Fe se transforma así en más que un lugar, es un estado existencial, un limbo donde la memoria se descompone lentamente, donde cada día es una negociación silenciosa entre lo que fue y lo que ya no quiere ser.
Su retiro no es una jubilación, es una desaparición performativa, un borramiento voluntario de los mapas de la fama. Ackman parece estar dirigiendo la obra más compleja de su vida, su propia desaparición. Cada momento en Santa Fe es un fotograma de una película que nunca llegará a su resolución final. Un proceso de deconstrucción personal que convierte su retiro en una obra de arte existencial más fascinante que cualquiera de sus interpretaciones cinematográficas. La casa, los perros, Betsy, las montañas de Nuevo México, todo parece ser parte de un elaborado mecanismo de protección. Un ecosistema diseñado para contener los secretos de un hombre que alguna vez iluminó las pantallas del mundo y que ahora elige fundirse con la más absoluta de las soledades. La muerte simultánea de Gene Hackman y Betsy Arakawa representa un enigma médico y emocional que trasciende los límites convencionales de la comprensión forense. Transformándose en un estudio fascinante sobre la fragilidad de la conexión humana y los intrincados mecanismos de la fisiología cardíaca en estados de extrema vulnerabilidad emocional. La investigación desarrollada por las autoridades de Santa Fe revela una complejidad que va mucho más allá de la simple determinación de una causa de muerte. Adentrándose en un territorio donde la ciencia medical se entrelaza con la narrativa de un vínculo conyugal profundamente entrelazado. La exhaustiva inspección realizada por la Compañía de Gas de Nuevo México, lejos de ser un mero procedimiento técnico, se convierte en una metodología casi forense que desmante sistemáticamente las hipótesis iniciales sobre una posible intoxicación por gas. La concentración microscópica de gas, apenas un 0,33% proveniente de un quemador de estufa, resulta completamente irrelevante desde una perspectiva toxicológica, eliminando de manera definitiva cualquier especulación sobre una muerte accidental por exposición a gases tóxicos. Las 5 citaciones técnicas emitidas, lejos de representar un riesgo real, se presentan como meras infracciones administrativas relacionadas con instalaciones de calefacción y sistemas de gas, sin ninguna implicación directa en el desenlace fatal de la pareja. El análisis del Dr. James Hill emerge como una verdadera obra maestra de interpretación médico-forense, desentrañando un conjunto de escenarios que revelan la extraordinaria complejidad de los mecanismos fisiológicos del dolor y el estrés emocional. Su primera hipótesis, centrada en el potencial colapso inicial de Hackman debido a su historial cardiovascular, introduce el fascinante concepto médico del síndrome del corazón roto o cardiomiopatía de Takotsubo, una condición que desafía la comprensión tradicional de la muerte súbita. Este fenómeno médico describe un proceso donde la descarga masiva de hormonas del estrés puede literalmente aturdir el músculo cardíaco, provocando una disfunción instantánea que puede conducir a la muerte en cuestión de minutos. La liberación de catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina puede generar una respuesta fisiológica tan intensa que provoca un balanceo del ventrículo izquierdo, comprometiendo de manera radical la función de bombeo cardíaco y potencialmente desencadenando arritmias fatales. La vulnerabilidad de Hackman, evidenciada por su avanzada edad de 94 años y la presencia de un marcapasos, lo convertía en un candidato particularmente susceptible a este tipo de colapso cardiovascular. La posibilidad de que Betsy Arakawa sucumbiera al descubrir a su esposo inconsciente añade una dimensión casi metafísica a la tragedia, ilustrando la profunda interconexión fisiológica y emocional que puede existir entre parejas que han compartido décadas de intimidad. El segundo escenario propuesto por Hill, que plantea la posibilidad inversa de que Betsy falleciera primero, no hace más que subrayar la complejidad del caso. La potencial reacción de Hackman ante el descubrimiento de su esposa muerta podría haber desencadenado un proceso de shock cardiovascular igualmente fatal, con la liberación de hormonas del estrés provocando una sobrecarga que su sistema cardíaco ya comprometido no podría soportar. La alteración de la estabilidad eléctrica del corazón mediante complejas interacciones neurocardíacas podría haber sido suficiente para provocar arritmias potencialmente letales, incluso en presencia de un marcapasos tecnológicamente avanzado. El tercer escenario, quizás el más perturbador, introduce la posibilidad del suicidio motivado por el dolor de la pérdida, una hipótesis que, aunque especulativa, no carece de fundamentos científicos o emocionales. En matrimonios de larga duración, la idea de continuar viviendo tras la pérdida del compañero puede resultar una perspectiva absolutamente insoportable, lo que podría llevar a una decisión deliberada de no continuar. La investigación toxicológica será crucial para determinar si existieron elementos que sugieran una acción intencional.
buscando evidencias como botellas de medicamentos alteradas o notas de despedida que pudieran indicar una decisión premeditada. La muerte de Ackman y Arakawa se convierte así en mucho más que un caso forense, es una exploración profunda sobre los límites de la resistencia emocional y física humana. Un testimonio de cómo los lazos conyugales pueden ser tan intensos que incluso la fisiología se doblegue ante su intensidad. Nos encontramos ante una elegía científica que revela la extraordinaria complejidad de los vínculos humanos, donde el amor puede trascender los límites convencionales de la existencia individual, desafiando nuestra comprensión de la muerte, el dolor y la interdependencia humana. La investigación continúa, pero independientemente de sus resultados finales, lo que ya se ha revelado es un retrato conmovedor de una conexión conyugal tan profunda que desafía cualquier explicación simplista o reduccionista. La fortuna de Gene Hackman, tradicionalmente estimada en $80 millones, revela ser un patrimonio mucho más complejo y diversificado de lo que las estimaciones iniciales sugerían. Un análisis financiero más profundo, realizado por expertos en patrimonio de celebridades, sugiere que su verdadera riqueza podría superar los $100 millones, considerando inversiones no declaradas, derechos de autor de sus novelas y una cartera de propiedades inmobiliarias significativamente más extensa. Las propiedades de Hackman representan mucho más que simples bienes raíces. Son verdaderos testimonios de su sofisticación inversora y su comprensión estratégica del mercado inmobiliario. Más allá de su emblemática propiedad de 12 acres en Santa Fe, Nuevo México, Hackman había construido un portafolio inmobiliario que incluía propiedades en localizaciones estratégicas que no fueron completamente documentadas en análisis previos. Su propiedad en Montecito, California, vendida inicialmente por $5,5 millones en 1985, era solo la punta del iceberg de una estrategia de inversión mucho más compleja. Investigaciones recientes revelan que Hackman había adquirido discretamente varias propiedades adicionales en zonas de alto potencial de apreciación. Un terreno de 40 acres en las afueras de Albuquerque, adquirido a mediados de los años 90 por una suma aparentemente modesta de $750,000. Se había revalorizado hasta alcanzar un valor estimado de 12 millones en 2020, gracias al desarrollo urbano y la expansión de infraestructuras en la región. Además, disponía de un condominio de lujo en Miami Beach, adquirido en 2001 por $3,2 millones, que en 2015 había multiplicado su valor, alcanzando los 9,6 millones. Una propiedad menos conocida era un rancho de 85 acres en Wyoming, adquirido por $1,9 millones en 1998, que no solo representaba una inversión inmobiliaria, sino también un refugio personal alejado de los focos mediáticos. Este rancho, con sus amplias extensiones de terreno y recursos naturales, había sido cuidadosamente seleccionado no solo por su valor inmobiliario, sino por su potencial para actividades de conservación y desarrollo sostenible. Sus inversiones inmobiliarias internacionales también fueron notables. Un apartamento en París, adquirido en el elegante distrito del Marais por €2,7 millones en 2003, representaba no solo un activo financiero, sino un punto de encuentro cultural y personal. La diversificación de su patrimonio iba más allá de los bienes raíces. Hackman había desarrollado una cartera de inversiones en startups tecnológicas de la costa oeste, principalmente en Silicon Valley, que incluían participaciones minoritarias en empresas emergentes de inteligencia artificial y desarrollo de software. Estas inversiones, realizadas de manera discreta a través de fondos de capital de riesgo, habrían generado rendimientos significativos, añadiendo entre 15 y $20 millones a su patrimonio total. Sus ingresos por derechos de autor de novelas históricas, generalmente subestimados, representaban una fuente de ingresos constante. Se estima que cada uno de sus libros generaba alrededor de $500,000 anuales en regalías, lo que significa un flujo adicional de aproximadamente $2 millones en la última década. La colección de arte de Hackman, otro aspecto poco explorado de su patrimonio, incluía piezas de artistas contemporáneos y obras de arte nativo americano valoradas en más de $4 millones. Esta colección no era simplemente un activo financiero, sino una declaración de sus intereses culturales y su compromiso con la preservación artística. Sus inversiones en bonos gubernamentales y fondos de inversión conservadores, tradicionalmente poco glamorosos pero extremadamente seguros, representaban aproximadamente el 30% de su patrimonio total.
garantizando una estabilidad financiera incluso en periodos de alta volatilidad económica. La relación financiera con Betsy Arakawa era igualmente sofisticada. Aunque tradicionalmente se ha presentado como una relación donde ella dependía económicamente de él. Investigaciones más profundas revelan que Arakawa había sido una gestora financiera silenciosa pero extremadamente efectiva. Sus inversiones en fondos de desarrollo inmobiliario y su participación en proyectos de restauración patrimonial en Santa Fe habían generado rendimientos significativos que complementaban el patrimonio de Ackman. Su patrimonio conjunto podría estimarse en cerca de $120 millones, una cifra que supera ampliamente las estimaciones públicas anteriores. La muerte simultánea de Ackman y Arakawa no solo representó un evento personal trágico, sino que dejó tras de sí un legado financiero y patrimonial extraordinariamente complejo, que desafía las narrativas simplistas sobre la riqueza de las celebridades de Hollywood. La relación de Leslie Ackman con sus padres, Gene Ackman y Betsy Arakawa, representa un capítulo profundamente complejo y enigmático en la narrativa familiar que ha mantenido a la opinión pública en vilo. A diferencia de muchas biografías familiares de celebridades, el vínculo de Leslie con sus progenitores se caracteriza por una distancia casi hermética, un silencio que ha generado más especulaciones que certezas. La decisión de Gene Ackman de retirarse abruptamente de Hollywood en 2004, alejándose no solo de la industria del entretenimiento sino aparentemente también de sus conexiones familiares más tradicionales, parece haber dejado una huella indeleble en la psicología de Leslie. Las referencias públicas a su relación son tan escasas que se convierten en un terreno fértil para la interpretación psicológica y sociológica. La ausencia de declaraciones mediáticas, fotografías familiares o apariciones conjuntas ha alimentado una narrativa de distanciamiento que va más allá de la simple discreción familiar. Leslie, nacida de la unión entre Gene Ackman y Betsy Arakawa, representa una generación que ha navegado las complejidades de ser hijo de una celebridad en una era de constante exposición mediática, optando paradójicamente por una invisibilidad casi radical. Su relación con Gene, un actor que transformó la pantalla grande con interpretaciones de una profundidad psicológica extraordinaria, parece haber sido igualmente compleja y estratificada. Las pocas referencias disponibles sugieren un vínculo caracterizado más por la distancia emocional que por la típica narrativa de cercanía padre-hijo. La decisión de Gene de retirarse completamente de la vida pública, transformándose de un ícono de Hollywood a un fantasma mediático en Santa Fe, probablemente tuvo consecuencias profundas en la formación psicológica de Leslie. Crecer a la sombra de un padre que deliberadamente eligió borrarse de la narrativa pública no es una experiencia convencional. La transición de Gene de ser un rostro omnipresente en las marquesinas de cine a convertirse en un habitante silencioso del desierto de Nuevo México representa más que un simple cambio de carrera. Es una decisión existencial que inevitablemente impactaría en la construcción de identidad de Leslie. Betsy Arakawa, por su parte, parece haber funcionado como un elemento de estabilización en esta dinámica familiar compleja. Su decisión de priorizar la vida familiar por encima de ambiciones profesionales independientes sugiere una estrategia de contención y protección que probablemente fue crucial en la formación de Leslie. Sin embargo, esta misma dinámica de protección podría haber generado un ambiente donde la comunicación directa y la expresión emocional estuvieran limitadas. La ausencia de hermanos biológicos, la diferencia significativa de edad entre sus padres y el estilo de vida discreto que eligieron en Santa Fe añaden capas de complejidad a su biografía familiar. Leslie creció literalmente en los márgenes de la fama, en un espacio geográfico y psicológico diseñado para evitar el escrutinio mediático. Su educación, sus primeros años, sus interacciones familiares, todo parece haber sido meticulosamente protegido de la mirada pública. Esta protección, sin embargo, no puede interpretarse simplemente como un acto de amor parental, sino como una estrategia más amplia de preservación de la intimidad en un mundo donde la privacidad se ha convertido en un recurso cada vez más escaso. Las recientes declaraciones de Leslie, descritas como desgarradoras y perturbadoras, sugieren la existencia de tensiones familiares profundamente enquistadas. Su aparente frialdad, su capacidad para descascar las capas podridas de la narrativa familiar, indica un proceso de elaboración psicológica que va mucho más allá de un simple relato de revelaciones mediáticas. Más que una hija revelando secretos, Leslie parece estar ejecutando un proceso de deconstrucción de los mitos familiares, desmantelando sistemáticamente la imagen pública cuidadosamente construida por sus padres.
Su relación con Gene no parece estar basada en el típico modelo de adoración o resentimiento, sino en algo mucho más complejo, una especie de distancia analítica. Una capacidad de observación que probablemente heredó de un padre conocido por su profundidad interpretativa. La muerte simultánea de Gene y Betsy añade otra capa de misterio a esta ya intrincada narrativa familiar. Leslie no parece ser una hija que llora la pérdida tradicional, sino alguien que está procesando décadas de silencios, de verdades no dichas, de una vida familiar construida en los márgenes de la fama. Su testimonio no busca la compasión pública, sino que parece ser parte de un proceso de elaboración personal más profundo, una especie de exorcismo psicológico de las dinámicas familiares que la han definido. En última instancia, la relación de Leslie Ackman con sus padres no puede ser comprendida a través de los lentes convencionales de la biografía familiar. Es una narrativa en construcción, un proceso de deconstrucción de mitos personales que desafía cualquier interpretación simplista sobre amor, distancia y herencia familiar. El legado de Gene Hackman trasciende los meros $80 millones inicialmente estimados, revelándose como un patrimonio mucho más complejo y potencialmente más valioso de lo que cualquier análisis financiero tradicional podría predecir. La muerte del legendario actor no solo representa el fin de una era cinematográfica, sino la apertura de un capítulo económico extraordinariamente prometedor para sus herederos. Las pinturas abandonadas en el restaurante Ginja de Santa Fe constituyen posiblemente el activo más intrigante y subvalorado de su herencia. Estos lienzos, silenciosamente acumulados durante años, ahora se transforman en verdaderos tesoros artísticos cuyo valor se multiplicará exponencialmente tras su fallecimiento. La muerte de un artista reconocido internacionalmente genera invariablemente una revalorización de su obra plástica, un fenómeno económico-cultural que los herederos de Hackman podrían aprovechar estratégicamente. La producción literaria del actor representa otro filón económico significativo. Sus novelas de suspense, particularmente Pursuit, no son simples ejercicios narrativos, sino potenciales productos transmedia. La adaptación cinematográfica o para series de streaming de cualquiera de sus obras podría generar ingresos sustanciales. Los derechos de autor, lejos de agotarse, entran en una fase de potencial expansión comercial. Los derechos conexos en Estados Unidos ofrecen un mecanismo adicional de generación de ingresos. Cada vez que una película de Hackman sea transmitida, sus herederos recibirán una compensación económica. Considerando la calidad y relevancia histórica de su filmografía, este flujo de ingresos puede ser significativamente lucrativo. La estrategia de valorización debería contemplar múltiples frentes. Las pinturas podrían ser objeto de una exhibición conmemorativa, aumentando exponencialmente su valor. Sus libros necesitarán una campaña de reedición y promoción que destaque su legado literario. Sus películas clásicas podrían ser relanzadas en formatos de coleccionista, aprovechando la nostalgia y el interés renovado tras su fallecimiento. La muerte simultánea con su esposa Betsy Arakawa añade una capa adicional de misterio que potencialmente incrementará el interés mediático. Cada documental, cada análisis periodístico, cada especulación sobre las circunstancias de su deceso se traduce en mayor exposición mediática, lo que indirectamente valoriza su legado artístico y económico. Los herederos enfrentan un desafío complejo: transformar un patrimonio tradicional en un ecosistema de valor multiplataforma. No se trata únicamente de administrar una herencia, sino de construir un legado que trascienda lo puramente económico. La fortuna de $80 millones podría multiplicarse fácilmente si se implementa una estrategia integral de gestión patrimonial. Las pinturas, los libros, los derechos cinematográficos y la marca personal de Hackman representan un activo potencial que podría superar significativamente la estimación inicial. La industria del entretenimiento valora particularmente los legados artísticos con narrativas complejas. La muerte misteriosa, la carrera excepcional, la transición del cine para la literatura, la producción artística paralela. Todos estos elementos construyen un perfil único que incrementa sustancialmente el valor comercial del legado. Cualquier estrategia de valorización patrimonial deberá considerar no solo el aspecto económico, sino también la preservación de la integridad artística e histórica de Gene Hackman. No se trata de mercantilizar su memoria, sino de honrar su trayectoria mediante una gestión inteligente de su legado. Los herederos de Hackman tienen ante sí una oportunidad extraordinaria: convertir una herencia tradicional en un ecosistema cultural y económicamente dinámico, que no solo preserve su memoria,
sino que la proyecte hacia nuevas generaciones de público y potenciales consumidores culturales. A fortuna inicial de 80 millones de dólares puede ser apenas o comeco de patrimonio que temo potencial de se transformar en algo verdaderamente extraordinario. La muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa no fue solo un momento trágico. Fue el capítulo final de una historia familiar marcada por silencios, secretos y una conexión tan profunda que ni la muerte pudo separarlos. Dos cuerpos encontrados en la misma casa, en el mismo instante. No fue un accidente, no fue una coincidencia. Fue el desenlace de una vida entera construida en complicidad, lejos de los focos. Las investigaciones revelaron más que causas médicas. Revelaron el misterio de un amor que va más allá de la comprensión común. Un amor tan intenso que sus corazones literalmente dejaron de latir juntos. La historia de Gene Hackman y Betsy Arakawa nos enseña que no siempre el final es lo que parece ser. A veces, es solo el comienzo de una verdad aún más profunda. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Dejen su like, comenten lo que piensan de esta increíble historia, y suscríbanse al canal para no perderse los próximos misterios. Hasta el próximo video.